Nos arrancamos. Bueno, pues la semana pasada estuvimos hablando del sacramento del bautismo y nos quedó pendiente la confirmación, que como bien comentamos, son los dos sacramentos de la iniciación cristiana. El bautismo, que pues nos abre las puertas a la vida de la gracia, a formar parte de la familia de Dios, que nos da la gracia santificante, hablamos de lo que es la gracia, y la confirmación que pues reafirma esa fe, esa convicción, ese camino que nos abrió el bautismo y nos consolida en la capacidad de pues ser testigos, hablar de lo que creemos y profesar. Entonces, pues vamos a platicar con un poco más de detalle sobre la confirmación. En lo que se refiere a los fundamentos bíblicos e históricos, pues encontramos en Ezequiel este pasaje que dice, infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos. Y con la confirmación recibimos con más fuerza el Espíritu Santo. Podríamos decir que Pentecostés se aplica en todos nosotros por medio de la confirmación, por supuesto también el bautismo, pero especialmente recibimos el don del Espíritu Santo cuando estamos siendo confirmados. Y luego también en San Juan, en el capítulo 14, 15, 16, nos habla que antes de ofrecer su vida por nosotros, Jesús promete el envío del Espíritu que se da en Pentecostés y que es propiamente la manifestación pública de la iglesia, ¿no? La apertura de la iglesia, vamos a decir. Estaban, por supuesto, ya los apóstoles y muchos discípulos, pero seguían temerosos, seguían pues cuidándose, y a raíz de Pentecostés, pues se manifiesta, hablan con total libertad, entienden las escrituras, entienden el mensaje de Dios y lo empiezan a difundir y pues el mensaje se va por todo el mundo. Bueno, justamente la confirmación es lo que hace darnos esa fuerza del Espíritu Santo para ser capaces de llevar el mensaje del Evangelio, comprenderlo con más profundidad y llevarlo pues, a nuestros hijos. Mientras en Occidente, principalmente en la iglesia latina o romana, se reserva la confirmación al obispo, separándola del bautismo, son dos momentos distintos. En Oriente se conserva la unidad de estos dos sacramentos de la iniciación cristiana, y pues el ministro ordinario, al recién nacido, pues es el presbítero, tanto del bautismo como la confirmación. Esto en Oriente, en las iglesias orientales. En Occidente, al separarse la confirmación del bautismo, queda reservada al obispo o pues también lo puede delegar en algún sacerdote. El crisma, que es la materia, está compuesto de aceite de oliva y bálsamo, se consagra por el obispo o por el patriarca durante la misa crismal que suele celebrarse el miércoles de la Semana Santa. Eh, Perdón, durante el jueves, ¿no? Se suele celebrar el jueves de la Semana Santa, aunque en muchos lugares se adelanta esta celebración justamente porque pues ya inician los oficios y la celebración de la misa de la Cena del Señor. La unción del confirmado con el Santo Crisma es signo de su consagración, de su especial consagración a Jesucristo y por lo tanto de la misión de difundir el mensaje que nos ha dado. Por la confirmación, los cristianos participan más plenamente en la misión de Jesucristo y reciben con más fuerza la acción del Espíritu Santo. Y como dice aquí, a fin de que nuestra vida, la vida del confirmando o del confirmado, desprenda ese buen olor de Cristo, ser especialmente Cristo. Bueno, como vamos viendo, estos sacramentos, todos los sacramentos tienen pues, un impacto fuerte, no son solamente símbolos o
celebraciones sociales, no, no tienen un impacto en una persona del cual quizá no somos a veces del todo conscientes. Estamos metiéndonos en la vida de la gracia, que es la misma vida de la Santísima Trinidad. Es la Santísima Trinidad que abre su ser y nos participa su propia vida, su capacidad de amar, su conocer, ¿no? Nos hace familiares suyos, nos ha elevado al grado de ser hijos de Dios. Y realmente lo somos. Y si cobráramos más conciencia de esta realidad, pues valoraríamos nuestra vida, por supuesto, nuestra fe, y valoraríamos mucho más lo que son los sacramentos. Qué importante, pues, es una catequesis adecuada, actualizada, positiva, clara, de lo que son los sacramentos. Esta unción es litúrgicamente precedida por la renovación de las colonias del bautismo, donde se confirma, justamente de ahí el nombre, lo que nuestros papás y padrinos hicieron por nosotros en el bautismo de pequeños, pues lo confirmamos ya como adultos. También se da la profesión de fe de los confirmandos, ¿no? Afirman, pues, su creencia, ¿no? El credo. Y luego, en la liturgia romana, sigue la imposición de las manos, extensio manum, mientras se pronuncia una oración de alto contenido epiclético, es decir, de invocación y súplica a quién, al Espíritu Santo. Se está invocando que el Espíritu Santo descienda sobre la persona o las personas que están siendo confirmadas. Se llega al rito específicamente sacramental, en donde se realiza con la unción del Santo Crisma en la frente, hecha imponiendo la mano y con estas palabras: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Y bueno, pues con esto queda pues plasmada la materia, que es el crisma, ¿no? Y la forma, ¿no? Que son los signos, la imposición de las manos y las palabras. El rito se concluye con el beso de la paz como manifestación de comunión eclesial con el obispo, que recuerden, pues el obispo es pues el camino para estar unidos al Papa y por lo tanto a la Iglesia y por lo tanto a Jesucristo. Entonces, pues es un signo pues también muy bonito. Al igual que el bautismo, la confirmación imprime carácter. Esta huella indeleble que permanece en el alma y que es signo de que Jesucristo, pues, ha marcado especialmente al cristiano y, pues, es, en el caso de la confirmación, un sello del Espíritu Santo que nos ha revestido de la fuerza de lo alto para ser su testigo. Y bueno, pues eso queda realmente presente, ¿no? Y ya es una semilla, podremos decir así, que a pesar de que haya personas que no vivan su fe, no pues vivan congruentemente su bautismo y si ya reciben la confirmación, pues este sacramento, pero ese carácter ahí está presente, ¿no? Y son personas que tienen, digamos, mejor capacidad de reaccionar a la gracia de Dios cuando ésta se da. Una persona que no tiene la confirmación, pues podemos decir que está debilitada, que está en pues, una situación de riesgo, va por la vida, un riesgo que puede fácilmente perder su fe. Los cristianos reciben con particular abundancia en este sacramento los dones del Espíritu Santo, que pues ya los recordamos bien, ¿no? Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios, ¿no? Son regalos que el Espíritu Santo nos da y que luego se puede manifestar en los frutos. Podemos decir que los dones del Espíritu Santo son actitudes que pues, se van consolidando en el alma del cristiano a base de vivir las virtudes, a base de hacer buenos hábitos, y eso predispone al bautizado y al que recibe la confirmación a que esos regalos que nos da el Espíritu Santo se asienten
y crean una actitud, un estilo de vida, una forma de ser. Y el confirmado queda más estrechamente vinculado a la iglesia, como los que recibieron en Pentecostés al Espíritu Santo, tanto en Jerusalén, los apóstoles, como la Santísima Virgen, los apóstoles y las personas ahí reunidas, como después Cornelio y su familia y compañeros que estaban ahí presentes. Esta escena de Cornelio, que era un centurión romano, recordarán la escena del Evangelio, perdón, de los Hechos de los Apóstoles, en donde manda en su oración Cornelio, pues Dios se le manifiesta y le dice que mande llamar a un tal Simón Pedro que se encuentra en Jope, en casa de Simón el curtidor, y manda unos emisarios. Pedro sube pues, a la terraza, a la techumbre, a hacer un rato de oración y entra como después de comer, como una especie como de sueño, en fin, y ve un mantel que baja del cielo en donde se encuentran pues, muchos animales, ¿no? Reptiles, etcétera, y oye una voz que dice, Pedro, levántate, mata y come. No, Señor, yo nunca he comido nada impuro entra en mi boca. Y escucha, lo que Dios ha hecho puro, tú no lo hagas impuro. Esto se sucede 3 veces y es cuando aparecen los emisarios de Cornelio, ¿no? Y le dicen, oye, pues ven a Cesarea Marítima, ¿no? Que pues está a cierta distancia de Jope, no muy lejos, pero bueno, una distancia caminando, y va, Pedro, le dice también el Espíritu Santo que los acompañe. Llega a casa de Cornelio, Cornelio pues, pagano, ¿no? Pues, centurión romano, pagano, y le empieza a contar Cornelio lo que vio en su oración. Y en cuanto empieza Pedro a hablar de Jesucristo, por supuesto, desciende el Espíritu Santo. ¿No? Igualito que en Pentecostés con ellos, con lenguas de fuego, decía el Espíritu Santo. Y al ver esto, Pedro y los que lo acompañaban, pues dicen, oye, pues ya recibieron el don del Espíritu Santo, ¿cómo no los vamos a bautizar? Y esto para nosotros tiene una gran importancia, ¿por qué? Porque pues, son los primeros no judíos que reciben el bautismo y el Espíritu Santo. ¿No? Y gracias a eso, pues es que nos ha llegado el cristianismo, el evangelio a nosotros, que no somos judíos. Bueno, no sé si entre ustedes hay algún judío, pero creo que no. Entonces, gracias a eso, pues tenemos la fe. Y de esta forma, con la confirmación, el confirmado se obliga con mayor compromiso a difundir y defender la fe con su palabra y con sus obras, que es un compromiso muy importante y que hay que ayudarle a sus hijos, o a las demás personas a que valoren este sacramento. Y bueno, yo aquí recalcaría que los jóvenes que se van a confirmar lo hagan no por simple costumbre, rutina, sino que hay que ayudarles a que sean conscientes del compromiso que están adquiriendo. Y si no se quieren confirmar, si no están preparados, si no entienden, es mejor que se esperen y es mejor que lo tengan seguro. A diferencia del autismo, ¿no? El autismo pues, hay que bautizar a los niños, ¿no? Y hay que escoger bien, pues, a los padrinos, ¿no? Pero aquí es importante que el chavo que se va a confirmar, la niña que se va a confirmar, esté convencida, firme en su decisión. El ministro, como ya vimos en Occidente, en la Iglesia Latina, es el obispo. Puede ser también un sacerdote en los casos previstos, como es autismo de adultos, ¿no? Que se da en la vigilia pascual o en algún otro momento, puede tener pues, la delegación del obispo, ¿no? Una acogida en la comunión católica, también de una persona que pues, es cristiano, ¿no? Pero que no tiene plena comunión con nosotros y decide incorporarse a la Iglesia Católica, el sacerdote puede tener esta delegación del obispo, ¿no? Equiparación episcopal, es decir, que tenga pues, un cargo equiparable, que tenga esa delegación. Por ejemplo, en algunas ciudades
hay vicarios episcopales, incluso en Puebla. Ahorita hay obispos auxiliares, un obispo auxiliar, claro que puede confirmar, pero también hay sacerdotes que tienen este encargo, ¿no? Son vicarios episcopales de algunas zonas y ellos podrían también dar la confirmación. ¿Ves? Y algún otro sacerdote que tenga esta delegación expresa del obispo. En peligro de muerte también cualquier sacerdote podría administrar el sacramento de la confirmación. Bueno, cuando se recibe la facultad específica, como ya lo dijimos. O cuando es asociado momentáneamente a estos efectos por el obispo. La confirmación está destinada a todos los cristianos. De hecho, pues se conviene muchísimo recibirla y pues se pide para un católico que se va a recibir otro sacramento como es el orden sacerdotal o como es el matrimonio, que esté confirmado. Eh, en el rito latino es conferido una vez que el candidato ha llegado al uso de la razón, como ya pues explicamos los motivos. Se requiere para recibir el sacramento previa instrucción, muy importante, verdadera intención, que el candidato quiera, ¿no? Que vaya por que los papás lo mandan, que esté en estado de gracia, que se haya confesado, y pues de esta forma, pues recibe con mayor fruto este sacramento. Y pues estamos en una época en donde el Espíritu Santo está jugando un papel importantísimo y a veces lo tenemos como en segundo plano. Ya lo comentábamos en otras sesiones, está el Padre, por supuesto, que es el origen de todo, y pues se revela Dios, el Padre, por así decir, en el Antiguo Testamento como el único Dios. La imagen del Padre es el Hijo, que es el Redentor, quien nos redime, quien se encarna para restaurar la imagen que con el pecado se perdió o se difuminó. El Hijo la restaura, el Hijo, que es la perfecta imagen del Padre, la restaura. Pero la herencia de la cruz, la herencia que nos deja Jesucristo con su ascensión al cielo, es justamente el envío del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que dirige a la iglesia y nos debería dirigir a cada uno de nosotros. Y lo tenemos a veces muy olvidado, lo invocamos poco, pues ojalá valoremos más el sacramento y ojalá pues valoremos también el estar invocándolo con frecuencia y metiéndolo en nuestra oración. Sí, les recomiendo que cuando vayan a misa se fijen en la cantidad de invocaciones que hay al Espíritu Santo y se van a sorprender. Pues son muchísimas, ¿no? La cantidad de veces que se invoca al Espíritu Santo y pues también los signos, ¿no? Ya lo veían, bueno, ya lo veremos, perdón, ¿no? En la Eucaristía, la epíclesis, ¿no? Es parte del rito de la institución de la Eucaristía, de la transubstanciación, de la consagración. Pero bueno, fíjense y verán pues cómo el Espíritu Santo está muy presente en la Santa Misa. Pero bueno, ese es el tema de la siguiente sesión.